En el mundo de las finanzas, un microsegundo puede significar la diferencia entre ganar o perder millones. Pero, ¿qué tecnología impulsa esa velocidad vertiginosa? La respuesta podría estar en la misma tarjeta gráfica que da vida a los mundos de tu videojuego favorito. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis fascinante basado en un artículo de investigación de Kasim Nasrallah. Para el University College London tenemos delante un documento técnico que, a primera vista, parece increíblemente denso, pero que esconde una idea revolucionaria. Habla de cómo usar la potencia de las GPUs, las unidades de procesamiento gráfico, para acelerar radicalmente la valoración de derivados financieros. Nuestra misión es desgranar dos algoritmos complejos que propone el autor y entender por qué esta optimización es tan crucial en los mercados modernos. Vamos a ver cómo se calibra un modelo para que refleje la realidad del mercado y cómo se crean tablas de consulta ultra rápidas para realizar simulaciones masivas. Y es una misión apasionante, la verdad, porque nos obliga a mirarlo todo con una doble perspectiva. Por un lado, tenemos la genialidad pura de aplicar una tecnología de un campo, el de los videojuegos, a otro completamente distinto como son las altas finanzas. Pero, por otro lado, y aquí creo que hay que ser críticos, debemos preguntarnos por las suposiciones que se hacen, por los verdaderos costes que implica un rediseño algorítmico tan profundo. ¿Es esto una solución universal o es un parche increíblemente específico y quizás frágil? Muy buen punto. Pues empecemos por el principio. Para que se entienda la magnitud del desafío, hay que hablar del problema de fondo. Durante años, el modelo de Black-Scholes fue el rey para valorar opciones. Era elegante, matemático, pero tenía un fallo garrafal. Asumía que la volatilidad de un activo era constante, una línea plana. Exacto. Una suposición que, hacía las matemáticas muy sencillas, pero que la realidad se encargó de desmentir una y otra vez. Los mercados reales no son tan perfectos. Muestran un fenómeno muy visual que los traders llaman la sonrisa de la volatilidad. La sonrisa de la volatilidad. Sí. Si miras opciones idénticas que solo varían en su precio de ejercicio, verás que sus volatilidades implícitas dibujan una curva, una especie de sonrisa. Es la forma que tiene el mercado de decirnos que los eventos extremos, tanto al alza como a la baja, son más probables de lo que el modelo simple de Black-Scholes cree. Entiendo. Así que el modelo clásico era demasiado optimista, por decirlo así. No captaba el miedo o la euforia real del mercado. Y para solucionar eso, surgieron modelos más complejos. Precisamente. Y aquí es donde entra el protagonista de nuestro artículo, el modelo Saber. Se diseñó específicamente para capturar esa sonrisa y sus matices. Pero, como suele pasar, este nuevo realismo trae consigo un nuevo dolor de cabeza, la calibración. Ajá. De repente ya no tienes una sola variable, sino varias. El artículo se centra en alfa, beta, rho, que tienes que ajustar con una precisión quirúrgica para que la sonrisa que genera tu modelo matemático encaje perfectamente con la sonrisa que estás viendo en el mercado real en ese preciso instante. Es como afinar un instrumento musical muy complejo, supongo. Tienes que tocar varias clavijas a la vez hasta que el sonido es perfecto. Es una analogía excelente y es un problema de minimización en 3 dimensiones computacionalmente muy costoso. Los métodos tradicionales como Levenberg-Marquardt son como ese músico que afina una cuerda, luego la siguiente, luego la otra, de forma secuencial. Un proceso lento. Lentísimo, paso a paso. Y en un mercado que se mueve en microsegundos, lento es sinónimo de inútil. Aquí es donde el artículo identifica el primer gran cuello de botella. De acuerdo. El método tradicional es como una fila india, un cálculo detrás de otro. Y la lentitud es sencillamente el enemigo. La pregunta obvia es si se puede romper esa fila. Y esa es la pregunta del millón. Si el objetivo es encontrar esa combinación perfecta de parámetros que minimice el error, hacerlo secuencialmente es como buscar una aguja en un pajar moviendo un solo dedo. La idea de usar una GPU es, en esencia, abandonar esa búsqueda metódica y en su lugar usar miles de dedos a la vez para palpar todo el pajar simultáneamente. Es un cambio de paradigma total. Eso suena muy abstracto. ¿Hay alguna forma de visualizarlo? ¿Cómo funciona en la práctica ese palpar con miles de dedos? Claro. Imagina que colocas un punto exacto en un mapa bidimensional. Para simplificar, pensemos solo en 2 de los parámetros, alfa y rho. El método secuencial sería como empezar en una esquina del mapa e ir moviéndote paso a paso, preguntando en cada punto, ¿frío o caliente? El método que propone el autor, aprovechando la GPU,
es radicalmente distinto. En lugar de eso, lanzas una red de malla muy ancha que cubre todo el mapa. ¿Una red? Sí, una red. Cada nudo de esa red es una posible solución que un núcleo de la GPU comprueba. Y lo hacen todos a la vez. En una fracción de segundo, tienes una visión global de qué zona del mapa es la más caliente. Ah, vale. Así que no buscas la solución directamente, sino que identificas la vecindad más prometedora de golpe. Exacto. Y una vez tienes esa zona, en la siguiente iteración te olvidas del resto del mapa y lanzas una red mucho más fina, con los nudos mucho más juntos, solo sobre esa pequeña área. Repites el proceso, haciendo un zoom inteligente cada vez más preciso, hasta que das con el punto exacto. El artículo lo ilustra muy bien en su figura 2. No es una búsqueda, es una conquista del espacio de soluciones por aproximaciones sucesivas y masivamente paralelas. Un momento. Si el método depende de este zoom inteligente, de poder acotar la búsqueda tan eficientemente, me imagino que se basa en que el mapa tiene ciertas propiedades. ¿No lo hace increíblemente frágil? ¿Qué pasa si el mercado de mañana no encaja con esas propiedades matemáticas? Todo el sistema se viene abajo. Has dado en el clavo. Ese zoom inteligente no es magia. Se apoya en dos propiedades matemáticas fundamentales del modelo Saber que el autor, da por sentadas. La primera es que el parámetro ρ controla la inclinación de la sonrisa, el skew. La segunda es que el parámetro alfa controla su curvatura. El algoritmo funciona de maravilla y garantiza encontrar una solución única, siempre y cuando el modelo se comporte de esta manera tan predecible. ¿Y eso es siempre así? Pues no necesariamente. Y aquí está el detalle crucial que el propio artículo admite. Muchos bancos y fondos de inversión no usan el modelo Saber de libro. Usan versiones personalizadas, con ajustes y variantes matemáticas que se adaptan mejor a sus carteras o a sus visiones del mercado. Claro. La gran pregunta que el artículo no responde es, ¿qué ocurre si una de esas versiones tuneadas no cumple estrictamente con estas propiedades de inclinación y curvatura? El método podría fallar, no converger, o, lo que es peor, converger a una solución incorrecta sin que te des cuenta. Y eso en finanzas es catastrófico. Entiendo. Además, me imagino que programar esto no es tan fácil como instalar una tarjeta gráfica y pulsar un botón. Ni de lejos. El artículo muestra unos resultados de rendimiento impresionantes en su tabla 1, con una aceleración de hasta 5.4 veces sobre un núcleo de CPU. Pero esa cifra oculta la enorme complejidad que hay detrás. Y no es solo un reto técnico, es un cambio de mentalidad. Programar para una CPU es como darle instrucciones a un chef estrella. Primero corta las cebollas, segundo calienta el aceite. Es una secuencia lógica. Programar para una GPU es como dirigir a 1000 ayudantes de cocina a la vez. Tienes que pensar en cómo dividir la receta en 1000 tareas diminutas e independientes, asegurarte de que todos cogen sus ingredientes al mismo tiempo, terminan de cortar a la vez y no se chocan al ir a por las sartenes. La coreografía es el verdadero desafío. Exacto. De acuerdo. Entonces han conseguido acelerar la calibración, que era el primer gran cuello de botella. Pero eso solo es la mitad de la batalla, ¿no? Una vez que el modelo está afinado, todavía hay que usarlo para la simulación real. Correcto. La calibración es solo la puesta a punto. El trabajo de verdad viene después. Las simulaciones de Monte Carlo. Tienes que usar ese modelo calibrado para simular miles, a veces millones, de posibles trayectorias futuras del precio de un activo, para finalmente obtener un precio justo para tu derivado. Y el artículo explica que dentro de cada uno de esos millones de pasos de la simulación hay otro cálculo que es terriblemente lento. Sí, el cálculo del valor inverso del modelo, es decir, pasar de una probabilidad a un precio de activo. Hacerlo sobre la marcha en cada paso es computacionalmente inviable. La solución clásica, la que se usaba desde hace décadas, es crear una tabla de consulta, básicamente una hoja de trucos. Una chuleta matemática. Eso es, antes de empezar la simulación, precalculas miles de valores y los guardas en una tabla. Luego, durante la simulación, en lugar de calcular, simplemente buscas el valor más cercano en tu tabla. Parece una solución bastante inteligente. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es el tamaño y la precisión. Para que esa hoja de trucos sea precisa, necesitas muchísimos puntos, pero no los necesitas distribuidos de forma uniforme. Hay zonas de la función que son casi una línea recta, donde con 2 puntos te basta.
Pero hay otras zonas muy curvas, donde si solo tienes 2 puntos y trazas una línea recta entre ellos, el error que cometes al interpolar es gigantesco. Claro. La figura 12b del artículo lo muestra perfectamente. El error de interpolación se agrupa en picos. Entonces te enfrentas a un dilema. O creas una tabla gigantesca con puntos por todas partes, que es ineficiente y consume mucha memoria. O creas una tabla más pequeña y aceptas que va a ser muy imprecisa justo en las zonas más importantes. Claro. Y aquí es donde entra la segunda gran idea del artículo, el algoritmo DS3. En lugar de una tabla fija, proponen una dinámica. Exactamente. Es un enfoque adaptativo y, de nuevo, perfectamente diseñado para la arquitectura paralela de una GPU. El proceso es brillante. Primero, la GPU genera una tabla base, con pocos puntos y distribuidos uniformemente. Luego, en paralelo, cada núcleo comprueba el error de interpolación entre cada par de puntos. Al instante, identifica las zonas de error, esas regiones donde la curva es muy pronunciada y la interpolación falla. Y en el siguiente paso, de forma muy eficiente, duplica la cantidad de puntos solo en esas zonas problemáticas. Es como si estuvieras retocando una imagen y añadieras más píxeles a los ojos y la boca para darles más detalle, pero sin aumentar el tamaño del resto de la imagen. Justo eso. Refinas la tabla solo donde más se necesita. Los resultados de este algoritmo son, según la tabla 2, espectaculares, hasta 18 veces más rápido que la solución optimizada para CPU. No estamos hablando de una mejora marginal, es como pasar de un coche a un avión, que permite hacer eso, que antes era simplemente imposible. Permite, por ejemplo, recalcular el riesgo de una cartera de derivados casi en tiempo real, en respuesta a un movimiento del mercado, en lugar de hacerlo una vez al día. Es un cambio fundamental. Sin embargo, esa misma tabla de resultados esconde un matiz muy interesante. Si te fijas, al pasar de no tener un límite de error a tener uno pequeño, el tiempo de cálculo de la GPU casi se duplica, de 2.6 a 4.3 milisegundos. Mientras tanto, el de la CPU apenas cambia. ¿Y eso qué nos dice? Parece contraintuitivo. Nos dice que el algoritmo de la GPU no es una bala de plata. Está hiperoptimizado para el trabajo duro y repetitivo. Tiene un coste fijo inicial muy alto para poner en marcha toda esa coreografía de los 1000 ayudantes de cocina. Una vez que está en marcha, es increíblemente eficiente dividiendo y refinando en paralelo. Pero para tareas más sencillas, donde solo se necesitan unas pocas divisiones, ese coste fijo inicial lo penaliza. El algoritmo de la CPU, más simple y secuencial, es más ágil para cambios pequeños. El de la GPU brilla cuando el trabajo es masivo y complejo. Y aquí es donde todo encaja. El artículo combina estas dos soluciones en un flujo de trabajo completo. Primero la calibración paralela y después la creación de estas tablas de consulta dinámicas. Y los resultados finales de la tabla 3 son los que realmente definen el impacto. Una aceleración total de entre 10 y 20 veces. Un cálculo que en una CPU de la época tardaría casi 20 minutos, en la GPU se resuelve en 1 o 2. El resultado es innegable, sí. La crítica aquí no es sobre el rendimiento en su momento, que fue un salto cuántico, sino sobre la perspectiva temporal. No podemos olvidar que este es un artículo de 2013, que usa hardware de 2012 como una GPU NVIDIA Tesla M2070. Claro, ha llovido mucho desde entonces. Muchísimo. La tecnología, tanto en CPUs como en GPUs, ha evolucionado de forma exponencial en más de una década. Las GPUs modernas tienen arquitecturas mucho más sofisticadas, con núcleos especializados para diferentes tareas. Las CPUs también han mejorado enormemente en computación paralela. Entonces, la pregunta clave es, ¿sigue siendo relevante este enfoque algorítmico tan específico hoy en día? Exactamente. Ha sido superado por arquitecturas de hardware más nuevas que quizás manejan estos problemas de forma más nativa, sin tanta programación a medida. O, y esta es la idea más disruptiva, ha sido superado por enfoques totalmente distintos. Pensemos en el machine learning. Espera, ¿quieres decir que hoy en día un banco podría simplemente enseñar a una inteligencia artificial a valorar opciones saltándose por completo estos modelos matemáticos tan complejos? Es una posibilidad muy real. En lugar de construir laboriosamente una tabla de consulta para la función inversa, podrías entrenar una red neuronal para que aprenda esa función. Una vez entrenada, la evaluación sería casi instantánea. El enfoque del machine learning podría hacer que todo este esfuerzo de optimización de algoritmos clásicos quede obsoleto,
Por eso digo que el artículo es una foto perfecta de una optimización brillante en un momento concreto de la historia tecnológica. Pero no podemos asumir que sea la solución definitiva para siempre. Bien, vamos a recapitular lo que hemos aprendido. El punto clave es que la computación masivamente paralela, una tecnología que nació para renderizar los gráficos de los videojuegos, puede ser una herramienta increíblemente poderosa para resolver cuellos de botella muy específicos y complejos en el mundo de las finanzas. Importantísimo, esta velocidad no es gratis. No es tan simple como conectar una tarjeta gráfica y esperar que todo vaya más rápido. Requiere un rediseño completo de los algoritmos para pensar en paralelo, para coreografiar a esos miles de ayudantes de cocina. Claro. Y, como hemos visto, a menudo se basa en suposiciones sobre el comportamiento del modelo matemático, como las propiedades de la sonrisa Sabra, que pueden no ser universales, lo que introduce una fragilidad potencial. En resumen, este análisis nos muestra un ejemplo perfecto de cómo la comprensión profunda de la estructura de un problema, la forma de la sonrisa de volatilidad o dónde se agrupan los errores de interpolación, permite crear soluciones especializadas y extraordinariamente eficientes. No es una solución de fuerza bruta, sino una optimización inteligente que aprovecha tanto las matemáticas del modelo como la arquitectura del hardware. Y esto nos deja con una última reflexión, que va más allá del propio artículo. Todo este trabajo se centra en acelerar los modelos que ya existían, en hacer los cálculos de siempre pero más rápido. Pero si la capacidad de cómputo se vuelve casi ilimitada y barata gracias a tecnologías como esta, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿deberíamos seguir optimizando los modelos antiguos? ¿O deberíamos por fin atrevernos a construir modelos fundamentalmente nuevos, mucho más complejos y realistas, que hasta ahora eran computacionalmente impensables? Una pregunta que sin duda abre la puerta a futuras exploraciones. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.